5. Leyenda negra. Por lo tanto, las denuncias de Bartolomé de las Casas fueron tomadas radicalmente en serio por la corona española, lo cual la impulsó a promulgar severas leyes en defensa de los indios y más tarde a abolir la encomienda, es decir, la concesión temporal de tierras a los particulares, con lo que causó graves daños a los colonos. Jean Dumont dice al respecto: el fenómeno de las casas es ejemplar puesto que supone la confirmación del carácter fundamental y sistemático de la política española de protección de los indios. Desde 1516, cuando Jiménez de Cisneros fue nombrado regente, el gobierno ibérico no se muestra en absoluto ofendido por las denuncias, a veces injustas y casi siempre desatinadas del dominico. El padre Bartolomé no solo no fue objeto de censura alguna, sino que los monarcas y sus ministros lo recibían con extraordinaria paciencia. Lo escuchaban, mandaban que se formaban juntas para estudiar sus críticas y sus propuestas, y también para lanzar, por indicación y recomendación suya, la importante formulación de las leyes nuevas. Es más, la corona obliga al silencio de los adversarios de las casas y de sus ideas. Para otorgarle mayor autoridad a su protegido, que difaman a sus súbditos y funcionarios, el emperador Carlos V manda que lo ordenen obispo, por efecto de las denuncias del dominico y de otros religiosos en la Universidad de Salamanca. Se creó una escuela de juristas que elaborará el derecho internacional moderno, sobre la base fundamental de la igualdad natural de todos los pueblos y de la ayuda recíproca entre la gente. Se trataba de una ayuda que los indios necesitaban de especial manera. Tal como hemos recordado, y a menudo se olvida, los pueblos de América Central habían caído bajo el terrible dominio de los invasores aztecas, uno de los pueblos más feroces de la historia, con una religión oscura basada en los sacrificios humanos masivos. Durante las ceremonias que todavía se celebran cuando llegaron los conquistadores para derrotarlos, en las grandes pirámides se servían de altar. Se llegaron a sacrificar a los dioses aztecas hasta 80,000 jóvenes en una sola vez. Las guerras se producían por la necesidad de conseguir nuevas víctimas. Se acusa a los españoles de haber provocado una ruina demográfica que, como vimos, se debió en gran parte al choque viral. En realidad, de no haberse producido su llegada, la población habría quedado reducida al mínimo, como consecuencia de la hecatombe provocada por los dominadores entre los jóvenes de los pueblos sojuzgados. La intransigencia, a veces el furor de los primeros católicos desembarcados, encuentran una fácil explicación ante esta oscura idolatría en cuyos templos se derramaba sangre humana. En los últimos años, la actriz norteamericana Jane Fonda, que desde la época de Vietnam intenta presentarse como políticamente comprometida, defendiendo causas equivocadas, quiso sumarse al conformismo denigratorio que hizo presa de no pocos católicos. Si estos últimos lamentan lo que llaman destrucción de las grandes religiones precolombinas, cosa increíble que para quien conoce poco lo que eran los cultos aztecas. La Fonda fue un poco más allá de afirmar que aquellos opresores tenían una religión y un sistema social mejores que el impuesto por los cristianos mediante la violencia. Un estudio también norteamericano le contestó en uno de los principales diarios y le recordó a la actriz, tal vez también a los católicos que lloran por el crimen cultural, de la destrucción del sistema religioso azteca, como era un ritual de las continuas matanzas de las pirámides mexicanas.
Y aquí lo que le explico. 4 sacerdotes aferraban a la víctima y la arrojaban sobre la piedra de sacrificios. El gran sacerdote le clavaba entonces un cuchillo debajo del pezón izquierdo. Le abría la caja torácica y después hurgaba con las manos hasta que conseguía arrancarle el corazón aún palpitante, para depositarlo en una copa y ofrecérselo a los dioses. Después los cuerpos eran lanzados por las escaleras de la pirámide. Al pie los esperaban otros sacerdotes para practicar en cada cuerpo una incisión desde la nuca a los talones y arrancarles la piel en una sola pieza. El cuerpo despellejado era cargado por un guerrero que se lo llevaba a su casa y lo partía en trozos, que después ofrecía a sus amigos, o bien estos eran invitados a la casa para celebrarlo con la carne de la víctima. Una vez curtidas, las pieles servían de vestimentas a la casta de los sacerdotes. Mientras que los jóvenes de ambos sexos eran sacrificados así por docenas de miles cada año, pues el principio establecía que la ofrenda de corazones humanos a los dioses debía ser ininterrumpida. Los niños eran lanzados al abismo de Pantilán. Las mujeres no vírgenes eran decapitadas. Los hombres adultos degollados vivos y rematados con flechas. Y así podríamos continuar con una lista de delicadezas que dan ganas de desearle a Jean Fonda y a ciertos frailes y clericales varios que hoy día se muestran tan virulentos contra los fanáticos españoles. ¿Qué pasaría por ellas? Y que después nos dijeran si es verdad que el cristianismo fue peor. Algo menos sanguinarios eran los incas, los otros invasores que habían esclavizado a los indios del sur, a lo largo de la cordillera de los Andes. Como recuerda un historiador, los incas practicaban sacrificios humanos para alejar un peligro, una carestía, una epidemia. Las víctimas, a veces niños, hombres o vírgenes, eran estranguladas o degolladas. En ocasiones se les arrancaba el corazón a la manera azteca. Entre otras cosas, el régimen impuesto por los dominadores incas y los indios fue un claro precursor del socialismo real, al estilo marxista. Obviamente, como todos los sistemas de este tipo, funcionaba tan mal que los oprimidos colaboraban con los pocos españoles que llegaron providencialmente para acabar con él. Igual que en la Europa oriental del siglo XX, en los Andes en el siglo XVI estaba prohibida la propiedad privada. No existía el dinero ni el comercio. La iniciativa individual estaba prohibida. La vida privada se veía sometida a una dura reglamentación por parte del Estado. Y a manera de toque ideológico moderno, adelantándose no solo al marxismo, sino también al nazismo, el matrimonio era permitido solo si seguían las leyes eugenésicas del Estado para evitar contaminaciones raciales y asegurar así una cría humana racional. Ante este terrible escenario social, es preciso añadir que en la América precolombina nadie conocía el uso de la rueda, a no ser que fuera para usos religiosos, ni del hierro, ni se sabía utilizar el caballo, que al parecer ya existía a la llegada de los españoles, y vivía en algunas zonas en estado bravío, pero los indios no sabían cómo domarlo, ni habían inventado los arreos. La falta de caballos significaba también la ausencia de mulas y asnos, de modo que si a ello se añade la falta de la rueda, en aquellas zonas montañosas, todo el transporte, incluso el necesario para la construcción de enormes palacios y templos de los dominadores,
lo realizaban las hordas de esclavos. Sobre estas bases de los juristas españoles, dentro del marco de la igualdad natural de los pueblos, reconocieron a los europeos el derecho y el deber de ayudar a las personas que lo necesitasen. Y no puede decirse que los indígenas precolombinos no estuvieron necesitados de ayuda. No hay que olvidar que por primera vez en la historia, los europeos se enfrentan a culturas muy distintas y lejanas, a diferencia de cuanto harían los anglosajones, que se limitaban a exterminar a aquellos extraños que encontraban en el Nuevo Mundo. Los ibéricos aceptaron el desafío cultural y religioso con una seriedad que constituye una de sus glorias.